¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos en este segundo podcast de Historia de España. Seguimos en el siglo XIX y ahora pues lo hacemos un poco con la figura de Isabel II, ¿no? Esta monarca que nace en el año 1830 en el Palacio Real de Madrid y que irá a caballo entre el antiguo régimen hasta la época contemporánea. Bien, debido al hecho que seguramente vamos a hablar de muchos datos y, personajes sobre todo y anécdotas, he decidido desglosar este segundo podcast en 3 partes. La primera irá sobre la infancia de la reina, la segunda sobre la juventud y el ascenso al trono, y la tercera hablará un poco pues, de su reinado, del exilio y de la muerte de la misma. Por lo tanto, la primera imagen es clara, ¿no? Es un retrato pictórico de Carlos González, realizado en el año 1838, momento en el cual Isabel II es proclamada princesa de Asturias y, por lo tanto, legítima heredera al trono de España. Este hecho, el ascenso al trono, será el que marcará su vida sin lugar a dudas, pues evidentemente su niñez. Y es que en el año 1830, momento en el cual nace la protagonista de este podcast en España, pues seguía vigente la ley sálica. Es su padre, Fernando VII, quien decide la derogación de la misma. Si bien es cierto que Carlos III la derogó, pero no se publicó, no sería hasta Fernando VII cuando la ley sálica se deroga por completo. Esta ley sálica había sido publicada en su momento por Felipe V, el primer Borbón, e impedía a las mujeres reinar en España. Pero bueno, Fernando VII estaba tan contento después de 4 matrimonios y tener descendencia por fin, ¿no? Con su sobrina Cristina de Borbón, que era la madre de Isabel II, que decide derogar la ley sálica, aunque incluso antes del nacimiento, ¿no? Porque bueno, él ya estaba muy enfermo en el año 1830 cuando nace Isabel II y realmente, bueno, pues será, yo diría que el acto más liberal posiblemente que realizó el padre de Isabel II, allanarle un poco, ¿no? El camino al trono. Este hecho, claro, desembocó pues, en un gran conflicto con su hermano Carlos Isidro, porque bueno, ya realmente él se veía, ¿no? Como legítimo heredero de la corona de España. Esto provocará una retahíla de guerras carlistas, guerras civiles. Al final son pues, conflictos fratricidas entre españoles. Los partidarios de Carlos Isidro, pues básicamente era la aristocracia y el clero agrícola, y también pues recibía un gran apoyo de los agricultores ricos, ¿no? De aquella época, mientras que Isabel II gozaba pues del apoyo del alto clero, de la alta aristocracia y de la burguesía urbana que se estaba consolidando en aquel momento. Bueno, fuera como fuese, Isabel II, desde el momento de su nacimiento, es un poco como una cajita de cristal. Había que protegerla a toda costa. Por lo tanto, siempre irá un poco a manos de los políticos que en aquel momento gobiernen, y es que su madre, como tuvo una regencia muy complicada, en un primer momento se apoyó en los liberales, en el general Espartero, quien Isabel II le consideraba un poco su padre, como más tarde pues por Mendizábal, que ella no le soportaba, porque consideraba que estaba provocando con sus amortizaciones un cambio socioeconómico muy importante en España, ya que básicamente estas amortizaciones está muy claro por qué se realizaron, ¿no? Se buscaba el apogeo de la burguesía, porque al final, ¿quién podía comprar estos latifundios de España? Pues solamente las nuevas clases pudientes. Entonces, pues su infancia estuvo muy ligada a estos políticos liberales que medio la protegían, medio la manipulaban. Fue un conflicto muy complicado porque además su madre decide marcharse al exilio, se casa en segundas nupcias ya viuda, pero al cabo de pocos meses, con un guarda de corps, ¿no? Y se exilia a París por orden de Espartero porque tenían muy mala relación ambos. Y la infancia de Isabel II más o menos es tranquila, ella no está muy atenta a estas guerras que se producen, pero
ya a partir de los 13 años se toma la determinación que hay que acelerar como sea ya el proceso sucesorio. Entonces Isabel II es proclamada reina de las Españas. No hay que olvidar que en aquel momento la metrópolis existía como España, pero el proceso de independencia en algunos casos aún no se había producido. México seguía siendo español, evidentemente Cuba, España aún tenía también colonias en Asia, Guam, Filipinas, o sea, que el imperio, aunque tuviera pies de barro, seguía gozando de relativa buena salud en época isabelina. Bueno, con este ascenso al trono que se produce con tan solo 13 años de edad, los moderados cada vez van a tener un importante papel en la vida política española, aprovechando también la muerte del general Espartero, claro está. Entonces la reina, que era de posiciones más bien moderadas, como su madre, más que nada porque tenemos que pensar que el absolutismo no venía de muy lejos, sino que su padre Fernando VII era absolutista, o sea, no la tradición absolutista, no venía de un abuelo o de un bisabuelo, sino que lo había visto en su padre, ¿no? Entonces, todos esos resquicios de libertades y apertura constitucional no iba de la mano de los Borbones. Y cuando su madre, Isabel, se intentaba, ¿no?, acercarse a los liberales, siempre era, bueno, por sacar algún rédito personal, así es. Entonces, bueno, vendrá una década muy complicada, unas pugnas muy fuertes entre moderados y progresistas. En progresistas, por ejemplo, estará el general Prim, del cual he hablado en el primer audio, y moderados, pues básicamente estaba su general bonito, que era el general Serrano, a quien se le atribuye la paternidad de su propio hijo, Alfonso XII. Luego estará O'Donnell, que también será pues un político muy importante. Estará Bravo. Bueno, un seguido, ¿no?, de políticos que querían, bueno, constitucionalismo y liberalismo, pero con ciertos matices. Y es que al final debemos de pensar que el atraso de España en comparación con Reino Unido, Francia, era muy atroz. Entonces, pues el sistema político no podía tampoco ser muy avanzado en aquel momento. En este reinado de Isabel II se van a llevar a cabo pues ciertas mejoras económicas en España, como por ejemplo la entrada del ferrocarril con su primera línea, que será Mataró-Barcelona, y posteriormente Aranjuez-Madrid. Aranjuez también será un punto muy importante de la corte. Isabel II embellece el Palacio de Aranjuez y lo hace residencia de verano, pasando ahí, ¿no?, muchas épocas de su vida. Y bueno, además también hay una apertura al exterior, hay un auge de la comercialización fruto de la industrialización de algunos puntos de España, básicamente Cataluña, que ya venía un poco del siglo XVII con la industria textil, y los altos hornos de Vizcaya, en el País Vasco, que será a partir del siglo XIX cuando cobran más importancia. Es más o menos las guerras carlistas, pues son 3 y por lo tanto marcarán este reinado de Isabel II. Y bueno, así pasa un poco Isabel II, pues su reinado, muy mal casada con su primo Fernando de Asís, que a su vez era pues un personaje muy denostado en la corte. Y bueno, pues realmente Isabel II, su vida personal, que va intrínsecamente relacionada con la política, es muy desgraciada. Hay que decir que habrá una década moderada antes del exilio en la cual relativamente las cosas funcionan bien, porque, bueno, hay cada vez más progreso, más industrialización, un apogeo de la burguesía muy fuerte, pero claro, todo eso se desbaratará cuando hay un seguido de escándalos en la corte y una serie de intereses de potencias extranjeras como son Reino Unido y Francia para que los Borbones ya realmente se exilien. Este hecho es conocido como la Revolución Gloriosa del año 1868. A la reina la coge esta revolución que se produce en Cádiz y rápidamente se extiende por todo el territorio español en su casa de veraneo, en su palacio de veraneo de San Sebastián.
Si bien en un primer momento su camarilla, porque debemos de pensar que los reyes tampoco eran muy conscientes, ¿no?, de la realidad, siempre iban rodeados de una camarilla. Entonces la camarilla, entre los miembros estaba el marqués de Alcañiz, creo, eh, le dijo: Majestad, ¿por qué se va al exilio si aún tiene laurel y gloria su reinado? Y ella dijo algo así como: el laurel para el pollo a la pepitoria y la gloria para los niños. Con lo cual ella también entendió que era el momento de partir al exilio para, en cierto modo, proteger a su hijo, que sería el legítimo heredero a la corona de España, como así sucedió con la restauración borbónica del año 1874, que al final pues, se produce, ¿no?, la subida al trono de su hijo Alfonso XII. Bueno, ella finalmente muere en París, no acude a la boda de su hijo con la reina Cristina de Habsburgo y Lorena, y verá el reinado de Alfonso XIII, su nieto. En ciertas ocasiones, Cánovas del Castillo le permitió volver a España, pero de una manera muy puntual y siempre residiendo en la capital hispalense, porque se consideraba que la estancia de la monarca en Madrid perjudicaría sin lugar a dudas el reinado de su hijo. Así, bueno, finalmente fallece en el año 1904 en el palacio en el que vivió en Francia, que actualmente pues, es la sede del Hotel Majestic de París. Y bueno, hasta aquí este segundo audio.